Buenos días, hoy 27 de octubre de 2018. Traigo una pequeña plática sobre el problema de la prueba y de la tentación. Son dos palabras que pueden ser sinónimas, pero la advertencia que nos hace Dios aquí es la comprobación de que una cosa es la prueba y otra cosa es la tentación. Así que eso tomado desde el principio, podemos hacer un análisis bastante difícil de entender, puesto que es profundo, pero es así. Vamos a leer en Santiago 1, Santiago 1, ¿qué es? 12. 2. Santiago 1, 12 y 13. Santiago 1, 12 y verso 13 también. Sobre la plática esa que hay ahí de reconocer la cuestión sobre lo antes dicho. Así que léeme Santiago 1, 2 y 13. También 14. Y 14, sí. Dice. Quiere leer los tres. Dice, bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y se evade. Así que no diga que es tentado de Dios. Cuando Dios hace la prueba y después dice cuando es tentado. Entonces cuando se dice en Génesis 22:1, tentó Dios a Abraham, eso es una felonía, puesto que no está correcto decir tentado, Dios tentó. Si aquí el siervo de Dios dice, eso es una cosa que se escribió ahí, pero no es una afirmación de Dios. Ahora, la afirmación de Dios está en el apóstol Santiago, cuando hace una aclaración de la prueba, cuando Abraham recibe ahí la prueba, quien hace la tentación es como dijo un reformista Calvino, que el diablo es un caballito de Dios, aunque él no quiera hacer las cosas, tienes que hacerlas, como sabemos que aconteció en el pasaje de Job, cuando Satanás, Dios y Satanás tienen un diálogo. Destruye todos los bienes de Job y sus hijos, su casa. Esa es la primera cosa que hace. Pero cuando Dios le pregunta a él, bueno, ¿has comprobado la fidelidad? Como se dice allí en Deuteronomio 13:3, que dice que él probaría para ver si le serían fieles. Entonces, ¿pero qué acontece aquí? Que Dios hace la prueba y entrega a Satanás para la tentación. Son cosas que hay veces que se dicen en la Biblia y hay veces que no se dicen. Dice Juan que si todo lo que el Señor hizo se escribiese, no cabieran los libros en el mundo de todo lo que el Señor hizo. Así que por lo tanto hay palabras también que se dijeron o cosas que se hicieron y no se dijeron. Así que vamos aprovechando todos los pormenores circunstanciales de la palabra, vamos a entender las cosas bien, con claridad. Allí el apóstol Santiago dice que la prueba, cuando fueren probados, es hacer la tentación, la hace el enemigo. Cuando a Mashiach dijo allí que Satanás le había pedido para zarandear a los apóstoles, para zarandearlo a ellos. Entonces, como tentándole como tentó a Mashiach propiamente. Pero que a Mashiach, ¿sabes que Dios no puede ser tentado de nadie? Entonces, le dice, no, oye, no puedes tentar a Dios porque esto es de Dios y lo estás tentando. Me copian así, hablando sencillamente. Entonces, por lo tanto, estas cuestiones, cuando Abraham toma el cuchillo al niño, la leña,
para ir a sacrificar al monte que Dios le dijo. ¿Quién fue el que lo fue a hacer? Atiendan las cosas como son. El enemigo. Dios dice, esto es así. Él admite que en esa prueba, que a ver la fidelidad de la persona. Y entonces a Mashiach como hermano también le ruega a Dios que esa tentación, que el diablo le iba a hacer a ellos, a zarandearlo con esas tentaciones, que no le permitiera a Dios, que le diera la salida, como dice ahí Santiago, que le diera la salida para que puedan soportar la tentación. Y así, cuando la segunda vez que el diablo coge a Job, le pone una enfermedad de piel y hueso, como dice ahí en la palabra, pero no podía tocarle el alma. Eso es que está prohibido por Dios. Podían ponerle la enfermedad y así tremenda como se la puso. Ahora bien, pero no pudo eso destruirlo. Entonces Calvino tenía razón de que Satanás es usado como un caballito de carga de Dios para hacer, ¿tú me entiendes? Sufrir a las personas, para que las personas sufran tentaciones. Pero Dios lo hace como prueba para ver si le son fieles. Aquí esto es una cosa así, no hay otra. Dios no tienta a nadie. Bueno, pues entonces hace la prueba para ver si, porque dice la palabra, hacer la prueba. Sí, pero se han preguntado, ¿a quién utiliza para eso? Si vemos la escritura concienzudamente, vemos cómo es la cosa. ¿Quién es el que es usado para hacer esa prueba? Entonces la tentación que pone Satanás, y toma siempre el lado más débil. Por ejemplo, la primera vez con la mujer en el Edén, no toma a Adán, él va a lo segundo, ¿y qué hace? Le dice que no, etcétera, etcétera. Como usted sabe, no va a sufrir nada, no va a pasar nada. Eso no tiene ningún problema. Lo que vas a hacer más feliz o qué sé yo, tus ojos van a ser abiertos, que vas a tener conocimiento y otro aspecto de la vida mucho mejor que el que tiene ahora. Supongo yo lo digo de cualquier manera, pero entienden ustedes que el que hizo la tentación allí fue Satanás. Dios lo permite, porque si Dios dice no lo puede hacer, no lo puede hacer. Pero Dios lo permite. Por eso es que Él usa a Satanás como su caballito de carga. Y ya está. Tú fuiste rebelde, te fuiste, te boté. Ok, ahora tiene que hacer también lo que yo digo. Hasta que te condene a ti mismo también. Supongan ustedes muchas cosas buenas. Porque saben que dice, que como dice ahí en el Gadareno, todavía no ha llegado mi tiempo. Nos vienen a echar antes de tiempo. Entonces dice entonces cogió y dijo, bueno, mándanos para allá, ustedes saben toda la historia, somos una legión, qué sé yo, qué sé cuándo. Y entonces dice, permítanos ir hacia los puercos aquellos, a vivir allí entre los puercos y no entre el hombre aquel, porque ya sabe que el Señor iba a echar de ahí, pero que no lo mandara para allá, para el infierno allá, del lago de fuego y azufre, no. Entonces dije, bueno, el Señor los mandó. Iros pues. Los dejó ir a los puercos. Y después, que los puercos se enloquecieron, como estaba loco el Gadareno, y se despeñaron en la mar. Porque no podía despeñar a Gadareno, porque era un ser humano. Podía tenerlo destruido, posesionado de ellos, de ese cuerpo. Pero no podía destruirlo en su totalidad, como Dios no le permitió destruir en su totalidad a Job, como ya le he dicho, como Dios no le permitió en la prueba destruir a Abraham, ejecutando a su hijo en el sacrificio, porque Dios pone la prueba, el enemigo pone el sacrificio, pone lo malo. Así que por lo tanto, la tentación es el que hace
las cosas. Pero Dios da la salida. Baruch Hashem. Dios da la salida. Como dio la salida también de todos los animalitos matados, eso para sacrificio, y sufrió el sacrificio de una persona amada por amor de la humanidad, como dice Juan 3:16. Por amar a la humanidad, no solamente a Israel, a los rusos, a los chinos, a los japoneses, etcétera, a toda la creación. Como se dijo en Abraham, serán benditos en Abraham, toda la familia de la tierra, señores. Entiendan las escrituras, por favor. Entiendan las cosas. No es que Dios acosa a nadie. Él tiene el acosador. El acusador, como dice, que dice, no, tú lo has llenado de bien, no le has tocado su cuerno, como dije anteriormente, su carne, su hueso, a Job. Entonces, hazlo también. Pero su alma no. Es así que Dios es la salida que Dios da. Muchas personas son tentadas a hacer cosas y las hacen, unas que son de muerte y otras que no son de muerte, porque lo aclaran los apóstoles. ¿Tú me entiendes? Y los apóstoles son la autoridad de Dios, no los rabinos, no los curitas y los pastorcitos de pacotilla, como digo yo, de esta gente que no entienden bien las cosas como son, que hace falta que sea predicado el evangelio nuevamente, como este que estoy predicando yo, dando una construcción exacta de las cosas, porque así lo dice el Apocalipsis 10:11, que hay que predicar, tragarse el libro. ¿Qué cosa es tragarse el libro? Todo es profético ahí, tragarse el libro, condiciones hipotéticas, transfiguradas, en sentido simbólico. Literalmente usted no se va a comer un libro, pero quiere decir que sea espiritualmente, que se predique de nuevo la verdad absoluta y como ella es. Una cosa es la prueba y otra cosa es la tentación. Son dos frases que parecen iguales, pero aquí no es la realidad. No. Dios es el que hace que la persona sufra, pero ¿cómo? El enemigo tentando. Como ya le estaba diciendo del huerto de Edén, allí usó a la persona más débil, a la que no se le había dicho el consejo de eso. Ya usted sabe que se hizo el hombre y se le dio mandamientos, pero a la mujer el mandamiento fue transmitido a través de su esposo. No fue directamente, por eso Satanás pudo influir en ella y tentarla, la indujo a que comiera así de ese árbol, porque se veía hermoso, precioso. Su fruto se olía, seguro que se olía como cualquiera, vamos a un fruto y lo olemos, su olor del mango, un olor agradable, una piña, el olor a la piña, a la naranja. Todo tiene su olor, usted absorbe ese olor sabroso, posiblemente haya sido un aroma rico que seductor a ser ingerido. Bueno, pues, imagínense, cosas rectas. Y así posesivamente podemos entender mejor las cosas de Dios. Pero se puede ser sencillo y tener la mano de Dios a nuestro favor si hacemos la voluntad de Él, como dice en San Mateo 7, de 21 al 23. Hay mucha gente que pueden hacer cosas muy buenas, echar demonios, hacer milagros, maravillas de enfermedades, curar enfermedades, y todo a nombre de quién? A nombre del Señor. Como dice Él, en tu nombre profetizamos, hicimos esto, hicimos lo otro. ¿Y cuál es la respuesta de Amashías? ¿Cuál es la respuesta de Él? El llamado Cristo. Apartado de mí, obradores de maldad, obreros injustos. Porque, ¿por qué causa? Hay una causa. Porque Él nunca negó al Padre, dice, porque no hiciste la voluntad de mi Padre.
en Primera de Corintios, que está hablando, de la tentación, sí, 10:13. no, 9:21. ¿Cómo hacer la voluntad del Padre? Si Abraham no hubiera hecho la voluntad del Padre, no fuera decidido a hacerlo, porque no lo llegó a hacer, porque no lo pudo hacer. Satanás detuvo la obra. Dios detuvo la obra que el diablo iba a realizar. Lo mismo en Abraham que en Job. Y en cualquier otro de los apóstoles también. Dios, a Mashiach oró y detuvo la acción de la petición satánica de zarandear a los discípulos. Ahí lee ahí en 1 Corintios 9:21, ¿no? Sí, 9:21. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo. Ahora, Por vamos guardar a los que estaban sin ley. Ajá. Por ganar, perdón. Por ganar a los que por estaban ganar sin los ley. que están sin ley. Ajá. ¿Quiénes son los que están sin ley? Pablo hace una aclaración ahí en Colosenses, hablando de la ley de los sacrificios. La ley de los sacrificios no era para los gentiles. Sin embargo, si los gentiles se convertían al judaísmo, sí, la ley le pertenecía a ellos. Entonces, los gentiles que se convierten, les pertenece la ley que tiene Israel. Porque la ley no hace diferencia, Dios no hace diferencia. No hace excepción de personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, como ya ha dicho, envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea a Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la gente no hace preguntas. ¿Qué es lo que hay que creerle a Mashiach? ¿Cuál es la ley de Mashiach? No estando yo sin la ley de Mashiach, dice el apóstol ahí, Pablo. Sin la ley de Dios, más en la ley de Cristo. Más en la ley de Cristo. Si usted coge lo dicen las parábolas, si usted coge la red y la echa al agua y saca para afuera la red y lo bueno lo echa en vasijas buenas y lo malo lo bota afuera, ¿cuál es la ley de Mashiach? Usted está obedeciendo a Mashiach si lo hace, pero ustedes se están comiendo el puerco, se están comiendo la langota, se están comiendo todo lo que fue dicho por la ley de Dios, del Padre, que no la están cumpliendo porque no existe la voluntad de mi Padre. Hay muchos que no la están haciendo. Hay muchos que no la están haciendo. Creo que los hedionistas y los adventistas son los únicos, así en la vida que yo conozco de lo que he estudiado, que no comen cosas de esas. Pero están comiendo, por otro lado, obras diabólicas. O sea que no están completando en la fe las cosas de Dios. Y por la acción de la sabiduría de Dios, de la ciencia de Dios, porque no se la piden a Dios. Y no pueden ser concisos en las cosas de Dios completamente. Porque no tienen la ley de Mashiach, no tienen la ley de Dios tampoco completa. Entonces muchos que se dicen que son de Jehová, Jehová no existe. Jehová es un invento del lenguaje católico, romano, español, el que sea, en la lengua que sea, vaya. Son ideas de hombres, mandamientos de hombres. Y ahora le están lanzando el lenguaje de Yahweh, de Yeshua. Primeramente el catolicismo le puso Jesús. Entonces, ¿qué cosa es eso? Todo eso puesto es una aberración, una tergiversación completa, un doblaje de las cosas de Dios. ¿Quién lo hace? El enemigo. Y Dios se lo ha permitido. En Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, como he dicho varias veces, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 11 y 12, está diciendo que fueron entregados a operaciones. Dios los entregó. Ahí está diciendo bien claro, Dios, no a Mashiach, ni otro ángel, ni nada de eso. Dios los entrega a operación de error para que crean la mentira. Entonces, con las versiones bíblicas tratan de lo que van haciendo y modernificando y eso. Unas las hacen bien y otras las hacen más mal todavía. Como está en la versión que dice de Cipriano Valerio, Cazador de Reina, de 1909.
y la de 1960, que la ensuciaron más, y de esa parte sacaron también los mesiánicos, la Kadosh, Israel, Israelita mesiánica. la Kadosh israelita mesiánica, con las mismas frases que no se dan cuenta que son obtusas, no se dan cuenta que no son correctas, porque un asesino es violento, que es criminal, un violador que viola las cosas y aún el reglamento de Dios lo están violando. Que Dios no, dice en muchas ocasiones, dice en el Salmo 11:5, te está diciendo que Dios aborrece la violencia, los violadores, aborrece. Entonces, ¿cómo es? Y en muchas ocasiones, yo nada más que pongo esa nada más. Estudien y escudriñen, como lo hacemos nosotros. Ese es otro mandamiento de Masías, escudriñar. Obsérvalo todo, retén lo bueno, esos son mandamientos de Masías, observa. A través de que le haya dicho Pablo, Pedro, Jacinto, que sea, de los apóstoles que hablaron sobre eso. Señores, estudien las cosas correctamente para que puedan obtener la bendición. El reino de los cielos no se recibe con arrebatos, ni con violencia. San Mateo 11:12. Efectivamente, San Mateo 11:12. Aunque lo diga ahí, caballero, por conocimiento bíblico, por la trayectoria y conocimiento bíblico, indica que no sea, que no es así. El reino de los cielos se obtiene, como se le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. El reino de los cielos se esfuerza. Los valientes no lo arrebatan. Dice que lo tienen, pueden pasar a él, porque obedecen, tienen la obediencia y los mandatos de Dios. Y los mandatos de Amachía. Hay muchos Amachías, como lo dijo él en San Mateo 24:24. Hay muchos Amachías, señores, muchos Cristos, muchos falsos profetas, como dice Pedro allí, falsos doctores, indoctos. No porque tengan conocimiento escritural, sino porque tienen desconocimiento real de las escrituras que leen y que todas tienen, con muchos versículos, y que todos se saben decir con versículos. A Masías se las sabía todas, si no decía versículos ninguno. Y yo creo que de aquí para adelante voy a hablar la palabra de Dios sin versículos ni nada, como el mismo Masías, para seguir sus propios pasos. El que quiera engancharse de ese tren, bueno, pues ya tú sabes que va a llegar. Si no, nanajina boca, no hay nada para nadie. Asegúrense y pongan bien las cosas como tienen que ponerlas. Analicen bien las escrituras, caray, y que puedan recibir bendiciones del Señor. Que el Señor los bendiga. Amén. En nombre de Mashiach. Amén.